Y cuando el amor te atraviesa, que supuestamente el amor es algo lindo, placentero, iluminador, si se me permite el título que yo te ponía al comienzo de esta nota, que a veces nos dejamos traspasar, otras veces decimos, pero será para mí, no creo que sea para mí, mejor no, lo pienso. No nos lanzamos, no somos muy lanzados en líneas generales. Lo que pasa es que nosotros como fuimos colonizados por la civilización judeo-cristiana, nos dejaron muy inyectada la culpa por estar bien, digamos. Entonces, el estar bien o el optar estados de placer genera cierta incomodidad. Yo creo que estamos más preparados para manejar estados de tensión y problemas, porque tenemos la sensación como inconsciente de que por el estar bien hay que pagar, digamos, que no es gratis. Y de hecho eso que se paga hace que la gente que está bien durante cierto tiempo le dé como susto porque suponga que viene como una avalancha de problemas porque esto no puede ser permanente y eso es un error de suponer que evidentemente los problemas van a llegar porque a todos nos llegan y varias veces y muchos dolores, pero el cómo yo enfrente o la actitud que tenga para elegir qué hago frente a incluso aquello que no puedo elegir, al final determina el cómo termino viviendo mi vida. Ahí lo que has dicho de la culpa es absolutamente brillante. Realmente nos han puesto la culpa. No sé si viste la película Camila de con Susupe Coraro, si la viste la película argentina. Sí, sí, sí la vi. Bueno, vos te acordás el mandato que le decía el Arterio, o sos monja o te casás o sos monja, ese era el mandato. Y en el hombre el mandato era el dominador de la mujer, ¿no? Todo a caballo de la religión punitiva, no de la religión adoradora. No, no, y creo que hoy día hay tanta necesidad de profundidad espiritual que trasciende lo religioso incluso, que tiene que ver con el buscar sentido a las cosas, que pasa por reconocer que podemos tener estados de goce o de placer y no sentirnos culpables por eso. ¿Qué es ser bueno? ¿Vos sos buena? Hago el esfuerzo consciente todos los días por serlo. ¿Qué sería ser bueno? Me parece que hoy día ser bueno significa ser pelotudo, perdonando la palabra. Eh, y lo que se termina premiando es como la astucia. Y hemos La dejado... esa criolla, si querés. Es que va más allá de eso, porque el valor de la bondad se dejó de educar. Parece que empezamos a pensar que era natural ser bueno y no es natural ser bueno, hay que educar la bondad. ¿Y qué es ser bueno? Bueno, significa, no sé, tratar de no tener prejuicios, de no hablar mal de nadie, de preocuparme de no ser cómplice de chismes, de preguntar antes de prejuzgar, de ser generoso, de estar permanentemente alerta a las necesidades de los otros. ¿Fuiste pelotuda tomando tus palabras? Sí, hasta que, o sea, yo, ¿Cuándo decidiste no ser pelotuda? no, es que yo decidí que iba a ser pelotuda media jornada solamente, porque me parecía que era más rentable, porque fui pelotuda las 24 horas del día mucho tiempo. Perdón, ¿te hicieron pelotuda con mucho trabajo o vos misma lo hiciste? No, 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 yo creo que uno no, cuando uno no se conoce o no se aprende a querer, hace que otros controlen o manejen las historias de uno en forma muy potente, digamos, y ahí es cuando uno tiene que ponerse idiota a mediodía nomás, cosa de que ¿Quién te intentó así manejar? No demos el nombre total, pero si querés una circunstancia. ¿Quién fue el malvado que te quería hacer media idiota? O la malvada, o la vida, o qué sé yo, alguien, o algo. no hay un malvado, porque al final los malvados se transforman en los grandes maestros también. Hay historias en las que probablemente dañé o me dañaron y de las cuales aprendí de eso lo que más pude, digamos. ¿Y cómo ves estas sociedades argentina y chilena que se hace un paralelismo brillante con respecto a la culpa? También es un sinónimo de no entender lo que ocurre o entender menos. Eh, ¿Cómo sería entonces enfrentarse a los seres humanos que nos quieren hacer daño gratuitamente o porque brillamos o porque nos pasa algo bueno en la vida y nos quieren jorobar? ¿Cuál sería una fórmula si es que la hubiera? Yo hablo de eso en la conferencia. Yo a esas personas les llamo ser anticipadores de desgracia, que han ido como aumentando socialmente mucho. Está lleno, sí. Y creo que la única manera de vencer eso es con los testimonios de atreverse a soñar y de arriesgarse por cumplir los sueños, atreverse a emprender, tener claro qué es lo que quiero soñar y desde ahí poder construir la vida con objetivos muchísimo más claros y más definidos. Vos sabés que La Rioja es una sociedad alegre, pero es una sociedad como el Cantejón de Español,
aparenta ser alegre, pero por dentro es bastante dolorosa. Ayer hubo un homicidio muy, muy feo, muy, muy feo. Y hay mucho dolor, diría yo, y hay mucho dolor agregado. Y vos hablabas del dolor, que el dolor enseña, que hay que hacerle eso. ¿Qué le dirías a esa madre que seguro te está viendo? Y muchas madres con asesinatos incumplidos, que no hay justicia para nada. Justicia de acá, por supuesto, la terrenal. Donde los tiempos no son los mismos. Donde hoy, vos lo decías de manera cruelmente violenta pero real. Donde ser un pelotudo se aprovechan, como diría el Chavo, que ya que estuviste en México, se aprovechan de mi nobleza. ¿Qué consejo le darías o qué mirada le das a la madre y al padre? Familia destruida tanto al asesino como al asesinado. A ver, consejos yo no doy porque no No, me pero creo capaz. visiones. Pero sí puedo decir que hay duelos que no se pasan y que pretender que se pasen es cargar al duelo de una tensión que no ayuda. Creo que hay que aprender a caminar con los duelos, hay que pasar por todas las etapas, hay que llorar todo lo que haya que llorar, hablar todo lo que haya que hablar, decir todo lo que uno tenga que decir. Y aprender a caminar con eso significa que van a haber días buenos y días malos en esa caminata, que se puede aprender a caminar, pero que para eso se necesita una estructura social que también sea bastante más acogedora, menos apurona, más respetuosa del proceso del dolor del otro y sobre todo que yo como persona que esté viviendo el duelo me permita transitar por todas las contradicciones o ambivalencias que el mismo proceso trae. Creo que hemos ido como formateando el proceso de duelo a tal punto que al final quita libertad el poderlo vivir y que drene lo que tenga que drenar para que esa persona, esa madre o ese padre o quien sea, o ese hermano o hermana, si es que la hay, de una u otra forma no codifiquen en el cuerpo cosas que tendrían que estar expresando desde lo emocional.